Por cuarto año consecutivo, mis padres fingieron que mi cumpleaños no existía, y luego, publicaron fotos de la nueva motocicleta de mi hermana. Corté el contacto esa noche, y lo que sucedió a continuación, sorprendió a todos. Mi nombre es Annette, tengo 25 años, y esta historia trata sobre cómo los años de negligencia de mi familia me llevaron a la venganza más dramática que nunca planeé. Al crecer, yo era lo que se podría llamar la niña invisible. Mi hermana menor, Emma, era la niña dorada, capitana del equipo de fútbol, estudiante de sobresaliente, reina del baile, en fin, todo el paquete. Mientras tanto, yo era la ratona de biblioteca que prefería leer antes que ir a fiestas, sacaba notas decentes, aunque nada espectacular, y, en general, pasaba desapercibida. No me malinterpretes, no estaba celosa del éxito de Emma. Lo que me dolía era como mis padres, Linda y Mark, parecían olvidar que yo existía en el momento en que ella lograba cualquier cosa. Lo del cumpleaños comenzó cuando cumplí 21. Emma acababa de ser aceptada en la universidad de sus sueños con una beca completa de fútbol. Mi cumpleaños cayó 2 días después de que llegara su carta de aceptación. Llegué a casa de mi trabajo a tiempo parcial en la librería del campus, esperando tal vez una pequeña celebración, nada lujoso, solo el reconocimiento de que era mi día. En cambio, entré en una casa llena de amigos de Emma que celebraban su logro. Había una pancarta, un pastel que decía, «Felicidades, Emma», y mis padres sonreían radiantes mientras tomaban fotos. Me quedé en la entrada, sosteniendo mi mochila, viendo a mi familia celebrar todo, excepto el hecho de que su otra hija acababa de cumplir 21 años. Cuando finalmente hablé, mi madre pareció genuinamente confundida por un momento, antes de que su rostro se enrojeciera. «Oh, cariño, lo siento mucho. Nos dejamos llevar por la noticia de Emma. Lo celebraremos mañana, ¿de acuerdo?» El mañana vino y se fue. Y también el día después. Al segundo año, decidí ser proactiva. Se lo recordé con una semana de antelación, luego con 3 días, y luego la mañana misma. Emma acababa de conseguir su primera pasantía en una prestigiosa firma de marketing. Ya puedes adivinar lo que pasó. Llegué a casa y encontré a mis padres publicando en Facebook lo orgullosos que estaban del logro profesional de Emma, con fotos de los 3 en una cena elegante, en mi cumpleaños. Cuando los confronté, papá tuvo el descaro de decir, «Annette, ya eres una adulta. Los cumpleaños ya no son tan importantes». Esto, mientras que el 20º cumpleaños de Emma, 3 meses antes, había sido una celebración de fin de semana completo, con una fiesta sorpresa y un coche. El tercer año fue cuando empecé a llevar registros detallados. Hice capturas de pantalla de cada publicación de Facebook, cada historia de Instagram, cada mensaje del chat grupal familiar. Emma consiguió su primer apartamento, y mis padres pasaron mi cumpleaños número 23 ayudándola a mudarse y publicando sobre el día histórico, que era para su increíble hija. El plural estaba notablemente ausente. Empecé a ir a terapia por esa época. La doctora Peterson me ayudó a entender que no estaba loca por sentirme herida, que mis sentimientos eran válidos, y que tenía todo el derecho a esperar un reconocimiento básico de mi familia. También me ayudó a darme cuenta de que este patrón no iba a cambiar, a menos que yo lo cambiara. Lo que me lleva a este año, el 4º año consecutivo de invisibilidad en mi cumpleaños. Llevaba 2 años en la escuela de posgrado, trabajando en mi tesis mientras mantenía un sólido rendimiento académico, y trabajaba a tiempo parcial en una cafetería para cubrir mis gastos. Emma, mientras tanto, había decidido que quería ser una bloguera de viajes después de trabajar en marketing menos de 1 año, y había renunciado a su trabajo. Mis padres pensaron que esto era valiente y que estaba siguiendo sus sueños. 2 semanas antes de mi cumpleaños número 25, hice algo diferente. Envié un mensaje de texto grupal a mis padres y a Emma, solo un recordatorio de que mi cumpleaños es el día 15. Me gustaría mucho celebrarlo con mi familia este año. Ha pasado un tiempo. Mamá respondió, por supuesto, cariño. Planearemos algo bonito. Emma respondió, ¿qué ganas?, con un emoji de confeti. Papá envió un emoji de pulgar hacia arriba. Me sentí cautelosamente optimista. Quizás este año sería diferente. La mañana de mi cumpleaños, me desperté con 17 mensajes de feliz cumpleaños de amigos, mi tutor, incluso mi jefe de la cafetería donde trabajaba. Nada de mi familia. Revisé Instagram y Facebook.
Nada allí tampoco, aunque Emma había publicado una selfie de su clase de yoga matutina y mamá había compartido una receta de muffins sin gluten. Decidí darles el beneficio de la duda. Quizás estaban planeando una sorpresa. Fui a mis clases de la mañana, luego trabajé, y llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde. La casa estaba en silencio. Encontré una nota en la encimera de la cocina, con la letra de mi madre: fuimos a cenar. Sobras en la nevera. Mamá. Fue entonces cuando vi la historia de Instagram de Emma. Estaba en un concesionario de Kawasaki con mis padres, todos sonriendo mientras posaba junto a una Ninja 400 completamente nueva. La marca de tiempo mostraba que habían estado allí durante 2 horas, justo cuando deberían haber estado celebrando conmigo. La siguiente historia mostraba a Emma firmando papeles, y luego una de ellas saliendo del concesionario en la motocicleta con una leyenda: los sueños se hacen realidad. Gracias a los padres más increíbles del mundo. Mis padres habían comentado con emojis de corazón y qué orgullosos de nuestra chica. Me senté en el suelo de la cocina y me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la alternativa era gritar. 4 años. 4 años de ser olvidada en el único día que se supone que es tuyo, y lo habían hecho de nuevo, mientras le compraban a mi hermana una motocicleta de $6.000 que probablemente había mencionado querer una vez. Hice capturas de pantalla de todo. Luego, hice algo que nunca había hecho antes. Los llamé. Mamá respondió al tercer timbrazo, con ruido de motor de fondo. Hola, cariño, solo estamos ayudando a Emma con algo. ¿Puedo llamarte luego? Es mi cumpleaños, dije. Silencio. Luego: oh, Dios mío, Annette. Lo olvidé por completo. Nos emocionamos tanto con la sorpresa de Emma y... colgué. Papá llamó de inmediato. Rechacé. Emma llamó. Rechacé. Mamá envió un mensaje de texto: Annette, por favor, déjanos explicar. Ya vamos de camino a casa. No respondí. En su lugar, empecé a hacer las maletas. Había estado viviendo en casa para ahorrar dinero durante la escuela de posgrado, pero tenía suficiente ahorrado para el depósito de un pequeño apartamento. De hecho, había visto un lugar la semana anterior, por si acaso. Llamé al propietario. Milagrosamente, todavía estaba disponible. Para cuando mi familia llegó a casa, a las 9 de la noche, mi habitación estaba vacía y yo ya no estaba. Las llamadas y los mensajes de texto comenzaron de inmediato. Mamá, Annette, ¿dónde estás? Tenemos que hablar de esto. Papá, estás siendo dramática. Vuelve a casa para que podamos discutir esto como adultos. Emma, Annette, lo siento por lo de hoy, pero no puedes simplemente desaparecer. Mamá está llorando. Apagué mi teléfono y pasé mi primera noche de libertad en mi nuevo apartamento, comiendo comida china para llevar y viendo Netflix. Fue el mejor cumpleaños que había tenido en años. A la mañana siguiente, encendí mi teléfono y tenía 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. Los borré todos sin leerlos y cambié mi número. Luego, los bloqueé en todas las redes sociales y puse mis cuentas en privado. Pensé que ese sería el final. Estaba equivocada. ¿La doctora? Peterson siempre había dicho que las familias con estas dinámicas no aceptan simplemente que se les corte el contacto, sino que escalan la situación. Tenía razón. Comenzó con ellos apareciendo en mi lugar de trabajo. Estaba en el turno de la mañana en Grounds Coffee cuando entró Emma, seguida por mis padres. Yo estaba detrás del mostrador, atrapada. Annette, esto ya ha durado demasiado, dijo papá, acercándose a la caja como un cliente más. Tienes que volver a casa para que podamos arreglar esto. Este es mi lugar de trabajo, dije en voz baja. Por favor, váyanse. Somos tu familia. La voz de mamá se estaba volviendo más fuerte. No puedes simplemente dejarnos de lado por un malentendido. Mi gerente, Kevin, se asomó desde la trastienda. Había notado mi angustia y vino a investigar. ¿Está todo bien aquí? Somos su familia, dijo Emma, desplegando su encanto. Ha habido un pequeño desacuerdo familiar, y solo queremos hablar con ella. Kevin me miró. Annette, ¿quieres hablar con esta gente? No, dije.
Me gustaría que se fueran. Kevin asintió. Voy a tener que pedirles que se vayan. Este es un lugar de negocios. La cara de papá se puso roja. Esto es ridículo. Annette, deja de ser infantil y habla con nosotros. Señor, no voy a volver a pedírselo, dijo Kevin con firmeza. Se fueron, pero no antes de que mamá declarara en voz alta, te criamos mejor que esto, Annette. Lo intentaron 2 veces más en la cafetería, antes de que Kevin les prohibiera la entrada al local. Luego, encontraron mi apartamento. No tengo idea de cómo, había tenido cuidado de no darle mi dirección a nadie. No solo llamaron a la puerta, acamparon fuera. Llegué a casa de mi trabajo nocturno en el centro de tutorías y los encontré a los 3 sentados en los escalones de mi apartamento. No nos iremos hasta que hables con nosotros, anunció Emma. Llamé a la policía. Cuando llegaron los agentes, mi familia intentó explicar que solo era un malentendido familiar y que estaban preocupados por su hija y hermana. Los policías fueron educados pero firmes, tenían que abandonar la propiedad. En esto te has convertido, gritó mamá mientras los escoltaban. Llamando a la policía por tu propia familia. Sí, pensé. En eso me he convertido exactamente. El acoso continuó durante 3 semanas. Encontraron la oficina de mi tutor de posgrado y aparecieron allí, diciéndole al doctor Martínez que estaban preocupados por mi salud mental y preguntando si había estado actuando de forma extraña. El doctor Martínez, afortunadamente, les recordó las leyes de privacidad y les pidió que se fueran. Contactaron a mis profesores de la universidad, cuya información encontraron en línea. Llamaron a mis 2 trabajos. Emma incluso intentó obtener información de mi antigua compañera de piso, afirmando que yo estaba desaparecida y que solo intentaban asegurarse de que estaba a salvo. Pero el incidente más invasivo ocurrió durante mi 3ª semana de libertad. Estaba en la biblioteca de la universidad, trabajando en la investigación para mi tesis, en lo que pensaba que era un rincón oscuro de la sección de estudios de posgrado. Había elegido ese lugar específicamente porque estaba escondido detrás de las revistas de economía, un lugar donde a mi familia nunca se le ocurriría buscar. Estaba profundamente concentrada cuando escuché voces familiares. Se me heló la sangre al darme cuenta de que Emma estaba hablando con la bibliotecaria en el mostrador de referencia, que, desafortunadamente, estaba al alcance de mi oído desde mi escondite. Estoy buscando a mi hermana, Annette Michel, decía Emma con su voz más dulce. Es una estudiante de posgrado aquí, y estamos muy preocupados por ella. Ha estado pasando por un momento difícil y no ha estado devolviendo nuestras llamadas. Solo queremos asegurarnos de que está bien. La bibliotecaria, la señora Patterson, me había ayudado con la investigación varias veces en los últimos 2 años. Me conocía como una estudiante tranquila y dedicada, que siempre devolvía los libros a tiempo y nunca causaba problemas. Lo siento, pero no puedo dar información sobre los estudiantes, respondió la señora Patterson profesionalmente. Oh, lo entiendo completamente, dijo Emma, su voz adquiriendo ese tono manipulador que recordaba de cuando quería algo de nuestros padres. No estoy pidiendo información personal. Solo. ¿Podría quizás decirle que pasamos por aquí si la ve? Somos su familia y la queremos mucho. Solo queremos que sepa que estamos aquí para ella. Observé desde detrás de las estanterías cómo Emma sacaba su teléfono y le mostraba algo a la señora Patterson en la pantalla. Esto es de su cumpleaños el mes pasado. ¿Ves qué feliz está nuestra familia? Tuvimos una celebración maravillosa, pero después, Annette comenzó a actuar de forma extraña, y ahora no quiere hablar con nosotros. Tememos que pueda estar teniendo algún tipo de crisis nerviosa. No pude ver lo que Emma le estaba mostrando, pero podía imaginarlo. Probablemente fotos de la compra de la motocicleta, cuidadosamente recortadas y contextualizadas para que pareciera una celebración familiar en lugar de mi exclusión. La expresión de la señora Patterson se mantuvo neutral. Entiendo su preocupación, pero la política de la universidad es muy clara sobre la privacidad de los estudiantes. Si está preocupada por el bienestar de un familiar, le sugeriría que se ponga en contacto con las autoridades apropiadas, en lugar de con la biblioteca. La máscara de Emma se deslizó por un momento. Vi un destello de frustración cruzar su rostro antes de que reconstruyera su acto de hermana preocupada. Por supuesto, tiene toda la razón. Gracias por su tiempo. Después de que Emma se fue,
Esperé 20 minutos antes de acercarme a la señora Patterson. Levantó la vista cuando me acerqué a su escritorio y vi un reconocimiento inmediato en sus ojos. Annette, dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que no nos oían. Creo que alguien acaba de estar aquí buscándote. Lo sé, dije. Escuché todo. Gracias por no decirle nada. La señora Patterson me estudió la cara con atención. ¿Estás bien, querida? Parecía genuinamente preocupada, pero algo en la situación me resultaba extraño. Tomé una decisión rápida. La señora Patterson siempre había sido amable conmigo, y confiaba en su discreción. Sin entrar en detalles, no estoy en contacto con mi familia en este momento por muy buenas razones. Han estado apareciendo en mi lugar de trabajo y en mi apartamento, y ahora, al parecer, aquí. Estoy a salvo. No estoy teniendo una crisis nerviosa, y no quiero que sepan dónde encontrarme. Ella asintió lentamente. He trabajado en universidades durante 30 años, Annette. He visto dinámicas familiares que no eran saludables antes. ¿Hay algo que la biblioteca pueda hacer para ayudar? Podemos marcar tu expediente de estudiante para evitar que nadie obtenga información sobre ti, incluyendo horarios de clases o lugares de estudio. Eso sería increíble, dije, sintiendo una ola de alivio. ¿Hecho? Y, Annette, si alguien más viene a buscarte, obtendrá la misma respuesta que tu hermana. La privacidad de los estudiantes es algo que nos tomamos muy en serio aquí. Esa interacción me hizo darme cuenta de lo insidiosa que se estaba volviendo la campaña de mi familia. No solo me estaban acosando directamente, estaban revisando sistemáticamente cada aspecto de mi vida, tratando de crear una narrativa de que yo era inestable y ellos eran los familiares preocupados que intentaban ayudar. También me hizo comprender lo efectiva que podía ser Emma cuando quería algo. Si no hubiera escuchado la conversación yo misma, si la señora Patterson hubiera sido alguien más susceptible a la manipulación emocional, Emma podría haber obtenido información sobre mi horario, mi investigación o mis lugares de estudio favoritos. El incidente me impulsó a contactar a la doctora Patterson para una sesión de emergencia. Necesitaba procesar no solo la violación de que me rastrearan hasta la biblioteca, sino también la comprensión de lo calculado que se había vuelto su enfoque. Lo que describes suena como una campaña coordinada, dijo la doctora Patterson cuando le conté el incidente de la biblioteca. No solo están reaccionando emocionalmente a tu ausencia. Están tratando estratégicamente de socavar tu independencia y crear una justificación para su intrusión en tu vida. Me ayudó a entender que esta escalada era, en realidad, predecible. Cuando alguien se retira de un sistema familiar disfuncional, el sistema no solo acepta el cambio, típicamente, trata de atraer a esa persona de vuelta, a menudo a través de medios cada vez más dramáticos. Lo que tu familia está haciendo, retratarte como inestable, afirmar que necesitas ayuda, posicionarse como los parientes preocupados, es una táctica de manipulación clásica. ¿Pero qué pasa si la gente les cree?, pregunté. Emma fue muy convincente con la bibliotecaria. ¿Qué pasa si los profesores o los empleadores empiezan a pensar que realmente estoy teniendo algún tipo de crisis? Exactamente por eso la documentación es tan importante, respondió la doctora Patterson. Has estado guardando registros de estos incidentes, lo cual es inteligente. Pero quizás también quieras considerar ser proactiva en el control de la narrativa. Fue entonces cuando sugirió algo que no había considerado, contactar a personas clave en mi vida para advertirles sobre lo que estaba sucediendo. No tienes que entrar en todos los detalles, explicó, pero si tu familia va a continuar con este patrón de contactar a personas en tu vida, podría ser útil que esas personas tuvieran un contexto sobre lo que realmente está pasando. Durante los días siguientes, tuve algunas de las conversaciones más difíciles de mi vida. Me puse en contacto con mi tutora de tesis, la doctora Martínez, y le di un breve resumen de la situación. Quería que supieras que mi familia podría seguir intentando contactarte, expliqué. He tomado la decisión de cortar el contacto con ellos por mi propio bienestar, y han estado respondiendo tratando de convencer a la gente de mi vida de que estoy teniendo una crisis de salud mental. No es así. De hecho, estoy mejor que en años. Pero quería que tuvieras un contexto en caso de que vuelvan a contactarte. La doctora Martínez fue increíblemente comprensiva. Annette, he sido tutora de estudiantes de posgrado durante 15 años, y he visto dinámicas familiares afectar el trabajo de los estudiantes antes. Por si sirve de algo,
Has sido una de mis estudiantes más enfocadas y productivas este semestre. La calidad de tu trabajo, de hecho, ha mejorado desde principios de año. Tuve conversaciones similares con mis supervisores en ambos trabajos. Kevin, en la cafetería, ya estaba al tanto de la situación por el acoso en persona, pero también hablé con mi supervisora en el centro de tutorías. Agradezco que me lo digas, dijo la señora Chen. Recibimos una llamada hace unos días de alguien que decía ser tu madre, preguntando por tu horario de trabajo y si habíamos notado algún cambio en tu comportamiento. No di ninguna información, pero la llamada me desconcertó. El hecho de que también llamaran al centro de tutorías me hizo darme cuenta de que el alcance de su campaña era aún más amplio de lo que pensaba. Estaban contactando sistemáticamente cada aspecto de mi vida, tratando de construir un caso de que yo era inestable. Pero su persistencia estaba a punto de volverse en su contra de una manera que nunca esperaron. Documenté todo y solicité una orden de alejamiento. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. 2 días antes de la audiencia judicial para la orden de alejamiento, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente, no contestaría, pero esperaba una llamada de la empresa de mantenimiento de mi apartamento. Annette, soy Rebecca Chen. Soy reportera del Canal 7 de Noticias. Casi colgué. ¿Cómo conseguiste este número? Recibí una pista sobre una historia que os involucra a ti y a tu familia. Alguien se puso en contacto con nosotros afirmando que has estado difundiendo acusaciones falsas sobre ellos en línea y tratando de dañar su reputación. Querían que investigáramos tus mentiras y te expusiéramos por intentar manipular a la gente con una historia lacrimógena. Se me heló la sangre. ¿Exactamente por qué llamas? Bueno, empecé a investigar sus afirmaciones, pero cuando profundicé, encontré algo completamente diferente. Tu familia ha estado contactando tu lugar de trabajo, tu escuela, tus profesores, incluso a tu casero, afirmando que estás teniendo una crisis de salud mental. Algunas de estas personas estaban lo suficientemente preocupadas como para contactar a las noticias locales, pensando que podría haber una historia sobre recursos de salud mental para estudiantes de posgrado. Me quedé en silencio un largo momento. Annette, he sido reportera durante 12 años. Esto no es alguien teniendo una crisis de salud mental. Esto es acoso. Y cuando empecé a mirar las publicaciones en redes sociales que tu familia ha estado haciendo. Hizo una pausa. ¿Estarías dispuesta a hablar conmigo? Así fue como me enteré de que mis padres y Emma no solo me habían estado acosando en privado. Habían lanzado una campaña completa en redes sociales, retratándome como una hija inestable y desagradecida que había abandonado a su amorosa familia y estaba difundiendo mentiras sobre ellos en línea. El problema era que yo no había publicado nada sobre ellos. Me había mantenido en completo silencio en las redes sociales después de cortar el contacto. Rebecca me envió capturas de pantalla. Mamá había publicado un largo estado en Facebook sobre lo desconsolados que estaban porque yo había elegido creer narrativas falsas sobre ellos y me negaba a recibir la ayuda que necesitaba. Había pedido oraciones por su familia durante este difícil momento. Papá había compartido un artículo sobre enfermedades mentales y jóvenes adultos, comentando cómo a veces las personas que más amas son las que más te hieren cuando están luchando. Emma había publicado un TikTok sobre miembros tóxicos de la familia que te hacen luz de gas y se hacen la víctima, sin nombrarme directamente, pero cualquiera que conociera a nuestra familia lo entendería. Lo más dañino fue una publicación que mamá hizo en un grupo local de Facebook para padres, pidiendo consejos sobre hijos adultos que cortan el contacto por agravios imaginarios y pintando un cuadro de una hija con problemas que siempre había sido dramática y ahora intentaba destruir a la familia que la crió con amor. Pero aquí es donde metieron la pata. Rebecca fue minuciosa. Encontró mis cuentas de redes sociales. Aunque eran privadas, pudo ver que yo existía y cuando había sido mi última publicación, meses antes de que comenzara su campaña. Habló con Kevin en la cafetería, quien confirmó el acoso. Incluso habló con la doctora Peterson, quien no pudo discutir detalles por confidencialidad, pero confirmó que yo era su paciente y era una joven muy centrada y elocuente. Lo más importante es que Rebecca había encontrado las capturas de pantalla que yo había tomado a lo largo de los años de sus publicaciones de cumpleaños y celebraciones familiares que me excluían. Annette, dijo Rebecca, creo que tu familia intentó adelantarse a una historia que temían que pudieras contar, pero la contaron primero, y la contaron mal.
¿Te gustaría contar la historia real? Pensé en las palabras de la doctora Peterson sobre recuperar mi narrativa. Sí, dije. Me gustaría. La historia se emitió un jueves por la noche. No fue la noticia principal, pero se destacó de manera prominente: el boicot de cumpleaños de 4 años de una estudiante de posgrado local conduce a una campaña de acoso familiar. Rebecca había hecho su tarea. Encontró el equilibrio perfecto entre hechos e impacto emocional. El segmento mostró las capturas de pantalla de las celebraciones de cumpleaños de Emma, junto a las publicaciones de mis padres en Facebook en mis cumpleaños. El contraste era crudo y condenatorio. Había entrevistado a Kevin sobre el acoso en mi lugar de trabajo e incluyó una declaración de mi departamento de posgrado confirmando la interrupción de mis estudios. Pero la parte más poderosa fue cuando Rebecca le pidió a mi madre un comentario. De hecho, había aceptado una entrevista en cámara, probablemente pensando que podría cambiar la narrativa a su favor. Le salió el tiro por la culata de manera espectacular. Queremos mucho a Annette, había dicho mamá, con lágrimas en los ojos. Solo estamos preocupados por su salud mental. Siempre ha sido sensible, y ha exagerado unos cuantos cumpleaños olvidados. Según nuestra investigación, el cumpleaños de Annette fue pasado por alto 4 años seguidos, incluido este año, cuando compraron una motocicleta para su otra hija en el cumpleaños de Annette, había respondido Rebecca. Como responde a la documentación que Annette proporcionó, que muestra patrones consistentes de exclusión. Toda familia pasa por malas rachas, había replicado mamá. Annette está haciendo que esto parezca peor de lo que fue. La celebramos muchas veces. ¿Puede proporcionar alguna documentación de celebraciones de cumpleaños para Annette en los últimos 4 años? El silencio en cámara fue devastador. La historia se volvió viral a nivel local, luego regional, y finalmente, nacional. Se convirtió en tendencia en TikTok. Las capturas de pantalla que Rebecca había mostrado se compartieron miles de veces. Alguien incluso creó un vídeo de comparación, lado a lado, que mostraba las elaboradas celebraciones de Emma junto al completo silencio de mis padres en las redes sociales durante mis cumpleaños. La viralidad de la historia creó algunas complicaciones inesperadas en mi vida diaria. A las 48 horas de la emisión de la historia, mis cuentas de redes sociales se inundaron de solicitudes de amistad y mensajes de extraños. Aunque mis cuentas eran privadas, la gente encontraba formas de contactarme a través de LinkedIn, de amigos en común, incluso a través de los formularios de contacto en sitios web donde había dado clases particulares. Recibía cientos de notificaciones al día de personas que compartían sus propias historias familiares, ofreciendo apoyo o simplemente expresando su indignación en mi nombre. La mayoría de los mensajes eran de apoyo, pero el volumen era abrumador. Me reconocían en público. La primera vez que sucedió, estaba en el supermercado cuando una mujer se me acercó en el pasillo de los cereales. Disculpa, ¿eres Annette, la de la noticia sobre los cumpleaños? Me quedé helada, sin saber cómo responder. Una parte de mí quería negarlo para mantener mi privacidad, pero otra parte sentía curiosidad por lo que quería decir. Sí, dije con cautela. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quería darte las gracias por hablar. Mis padres me hicieron algo similar, no con los cumpleaños, pero siempre eligieron a mi hermano por encima de mí para todo. Corté el contacto hace 5 años y he estado dudando de mí misma desde entonces, preguntándome si estaba exagerando. Ver tu historia, ver la documentación que proporcionaste, me ayudó a darme cuenta de que no estaba loca. Me tomó la mano y la apretó. Me diste permiso para dejar de dudar de mí misma. Esa interacción se repitió docenas de veces durante las semanas siguientes. En la cafetería, en la universidad, incluso en la oficina de correos, la gente se me acercaba con sus propias historias de negligencia familiar y validación de que mi experiencia resonaba con ellos. Pero no toda la atención fue positiva. Aproximadamente una semana después de la emisión de la historia, empecé a recibir también mensajes negativos. La mayoría eran de personas que defendían los valores familiares y me criticaban por ventilar los trapos sucios en público o por ser desagradecida con padres que hicieron lo mejor que pudieron. Lo peor fue un mensaje de voz que dejaron en mi teléfono del trabajo en el centro de tutorías: eres una mocosa malcriada que destruyó a su familia por unos pocos cumpleaños olvidados. Tus padres deberían haberte cortado el contacto hace años en lugar de malgastar su dinero en una hija desagradecida. Gente como tú es lo que está mal en esta generación.
Kevin, en la cafetería, recibió llamadas similares, con gente exigiendo que me despidiera por ser una destructora de familias y mala para el negocio. Afortunadamente, Kevin vio la ironía en que extraños lo acosaran por el supuesto acoso de mi familia hacia mí, y se negó a ser intimidado. La atención negativa me hizo dudar de mi decisión de hacerlo público. Durante un día particularmente difícil, en el que recibí una docena de mensajes de odio, llamé a la doctora Peterson llorando. Me pregunto si cometí un error, le dije. Quizás debería haberme quedado callada y haber lidiado con esto en privado. Ahora hay extraños en internet llamándome cosas horribles, y siento que he empeorado todo. Annette, dijo la doctora Peterson con amabilidad, las personas que te critican revelan más sobre sí mismas que sobre ti. Cualquiera que pueda ver 4 años de exclusión de cumpleaños documentada y llamarte, malcriada, por sentirte herida, es alguien que o no ha examinado sus propias dinámicas familiares o está defendiendo su propio comportamiento problemático. Me ayudó a entender que las respuestas negativas, en realidad, validaban la importancia de hablar. La razón por la que tu historia está provocando reacciones tan fuertes es porque está obligando a la gente a confrontar verdades incómodas sobre las dinámicas familiares. Las personas que están enfadadas contigo no lo están realmente contigo. Están enfadadas porque se desafía su visión del mundo. Pero la doctora Peterson también me ayudó a establecer límites en torno a la atención. Trabajamos en estrategias para manejar la abrumadora respuesta, incluyendo la creación de cuentas de correo electrónico separadas para contactos relacionados con la historia y la creación de guiones sobre cómo responder cuando la gente se me acercaba en público. Lo más importante es que me ayudó a centrarme en por qué había decidido contar mi historia en primer lugar. No lo hiciste público por venganza, me recordó. Lo hiciste público para reclamar tu narrativa y para evitar que tu familia controlara la historia sobre quién eres. El hecho de que tu historia esté ayudando a otras personas es un extra, pero no era el objetivo principal. La atención en línea también reveló algo interesante sobre la respuesta de Emma a la situación. Mientras que mis padres se habían mantenido en gran medida en silencio en las redes sociales después de la emisión de la historia, Emma parecía incapaz de resistirse a participar en la conversación en línea. No seguía sus cuentas directamente, pero mis amigos me enviaban capturas de pantalla de publicaciones que había hecho en Instagram y TikTok, que parecían diseñadas para generar simpatía sin abordar directamente la situación. Publicó una foto de sí misma llorando con una leyenda: a veces, las personas más cercanas a ti son las que más te hieren. Enviando amor a cualquiera que esté lidiando con problemas familiares en este momento. ¿Corazón roto? Otra publicación la mostraba con aspecto contemplativo al atardecer, con el texto: aprendiendo que no puedes controlar las narrativas de otras personas, solo tu propia verdad. El crecimiento es doloroso pero necesario. Amanecer. Los comentarios en estas publicaciones fueron brutales. La gente claramente los había conectado con mi historia y no se creía la narrativa de víctima de Emma. Los comentarios iban desde: quizás deberías intentar reconocer que tu hermana existe y, tu verdad, está bastante bien documentada en esas publicaciones de cumpleaños, hasta simplemente docenas de emojis de tarta de cumpleaños. Emma terminó borrando ambas publicaciones en 24 horas, pero no antes de que se tomaran capturas de pantalla y se compartieran en los grupos de Facebook que se habían formado en torno a mi historia. La respuesta más reveladora llegó cuando alguien encontró el antiguo canal de YouTube de Emma, donde publicaba blogs sobre la vida familiar a lo largo de los años. La gente revisó los vídeos sistemáticamente, anotando cada vez que mencionaba celebraciones familiares, festividades o logros, y señalando que nunca se me mencionaba ni una sola vez en más de 50 vídeos que abarcaban 3 años. Un comentarista creó un documento con marcas de tiempo que mostraba cada celebración que Emma había documentado: cena de cumpleaños de Emma, 3 y 23. Campeonato de fútbol de Emma, 8 y 45. Fiesta de graduación de Emma, 10 y 17. Celebración de la pasantía de Emma, 11 y 30. La lista continuaba por páginas, y mi nombre aparecía exactamente 0 veces. La naturaleza sistemática de mi exclusión, expuesta cronológicamente a través de documentación amateur, era más condenatoria que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Pero el verdadero shock vino de la respuesta. Mi historia había tocado una fibra sensible en personas que habían experimentado dinámicas familiares similares. Los comentarios llovieron, cientos, luego miles de personas compartiendo sus propias historias de ser el hijo olvidado, el chivo expiatorio, el miembro invisible de la familia.
Y lo que es más importante, la gente de mi comunidad reconoció a mi familia. El blog de viajes de Emma, que había estado luchando con menos de 500 seguidores, se inundó de comentarios. La gente la llamó mocosa malcriada, por permitir que sus padres me trataran de esa manera, por participar en la campaña de acoso. Las cuentas de redes sociales de mis padres fueron encontradas e inundadas de comentarios negativos. Mamá tuvo que hacer su Facebook privado después de que la gente comenzara a comentar en cada publicación con emojis de tarta de cumpleaños y preguntas sobre dónde estaba yo en las fotos familiares. El LinkedIn de papá, que era gerente regional de ventas de una empresa de tecnología, recibió tantos comentarios negativos que el departamento de recursos humanos de su empresa se puso en contacto con él sobre cómo la situación en las redes sociales estaba afectando la imagen de la compañía. Pero la respuesta más dramática vino de un lugar que nunca esperé, nuestra familia extendida. No había sabido nada de la hermana de mi madre, Janet, en años. Se había mudado a Oregón cuando yo estaba en la secundaria, y habíamos perdido el contacto. Pero vio la noticia. Me llamó al día siguiente de que se emitiera. Annette, soy tu tía Janet. Vi las noticias y necesito que sepas algo. Me dijo que se había estado preguntando durante años por qué nunca se me mencionaba en las actualizaciones familiares. Cada vez que llamaba a mi madre o veía sus publicaciones en Facebook, todo era sobre Emma, todo el tiempo. Cuando preguntaba por mí, mi madre le daba respuestas vagas sobre que estaba bien o ocupada con la escuela. Pensé que quizás eras simplemente reservada, que no te gustaban las redes sociales, dijo Janet. No tenía idea de que te estaban ignorando por completo. Luego, me dijo algo que me heló la sangre. Annette, esto no es nuevo. Tu madre le hizo lo mismo a su hermano menor, tu tío Mike. Él era el tranquilo. Nunca causaba problemas, sacaba notas decentes. Pero tu abuelo siempre favoreció a tu madre, y ella aprendió a llamar la atención siendo dramática y exigente. Mike fue olvidado en todo el caos. ¿Qué le pasó al tío Mike?, pregunté. Cortó el contacto con la familia cuando tenía 25 años. Tu madre le dijo a todo el mundo que era mentalmente inestable y que le había dado la espalda a la familia. Lo pintó como el villano. Le creí durante años porque era joven y no entendía las dinámicas. Mike intentó contactarme una vez para explicar su versión, pero no le escuché. La voz de Janet se quebró. Murió en un accidente de coche hace 10 años. Nunca pude disculparme con él ni escuchar su historia. Cuando vi lo que tus padres te estaban haciendo a ti, el mismo patrón, las mismas mentiras, supe que no podía quedarme en silencio. Fue entonces cuando soltó una verdadera bomba. Annette, guardé algunas de las cosas de Mike después de que murió, incluyendo diarios y cartas que escribió pero nunca envió. Documentó todo lo que tu madre le hizo, al igual que tú documentaste lo que tus padres te hicieron a ti. Y tengo fotos de reuniones familiares donde Mike fue claramente excluido, al igual que te excluyeron a ti. Hizo una pausa. ¿Te gustaría que las escaneara y te las enviara? Creo que es hora de que se exponga el patrón de chivo expiatorio de la familia. 2 días después, mi correo electrónico estaba lleno de documentos escaneados que pintaban un cuadro de disfunción familiar generacional. Los diarios del tío Mike describían los mismos patrones que yo había experimentado: cumpleaños olvidados, ser excluido de las celebraciones, ser objeto de luz de gas cuando intentaba abordar los problemas. Pero había más. Janet también me había enviado fotos de reuniones familiares de los años 80 y 90. En cada una de las fotos familiares, el tío Mike estaba ausente o posicionado en el borde del grupo, a menudo parcialmente cortado. En las fotos de celebraciones, nunca era el centro de atención, nunca tenía el brazo de nadie a su alrededor, nunca parecía genuinamente feliz. Era como mirar mi propia infancia a través de una lente diferente. Le reenvié todo a Rebecca, que ya estaba trabajando en una historia de seguimiento sobre la respuesta del público a la primera pieza. Esta nueva información la convirtió en algo mucho más grande. La segunda historia se emitió la semana siguiente. El patrón de chivo expiatorio de una familia abarca generaciones. Los diarios de un tío fallecido revelan un tratamiento similar. Esta vez no fue solo una noticia local. Los medios nacionales la recogieron. La historia abordó el trauma generacional, el chivo expiatorio familiar y los efectos psicológicos a largo plazo de la negligencia emocional. La atención nacional trajo un nivel completamente diferente de escrutinio y apoyo.
Empecé a recibir correos electrónicos de periodistas de todo el país que querían hacer entrevistas de seguimiento. Productores de programas de entrevistas diurnos se pusieron en contacto, preguntando si estaría dispuesta a aparecer en sus programas para hablar sobre el distanciamiento familiar. Un agente literario me contactó, sugiriendo que escribiera un libro sobre mi experiencia. Historias como la tuya son increíblemente importantes, escribió. Hay millones de personas que lidian con dinámicas familiares similares y necesitan ver que no están solas y que es posible romper estos ciclos. La idea de escribir un libro era a la vez aterradora y atractiva. Por un lado, significaría seguir viviendo a la vista del público, y potencialmente, lidiar con más atención negativa. Por otro lado, me daría la oportunidad de contar mi historia en profundidad y potencialmente, ayudar a aún más personas. Pero el contacto más inesperado provino de la doctora Angela Foster, una profesora de psicología de la Universidad Northwestern que se especializaba en sistemas familiares y trauma generacional. Annette, dijo cuando llamó, he estado investigando los patrones de chivo expiatorio familiar durante más de 20 años, y tu historia, combinada con la documentación de tu tío, representa uno de los ejemplos más claros de repetición de patrones generacionales que he encontrado. ¿Estarías interesada en contribuir a mi investigación? Explicó que estaba trabajando en un estudio longitudinal sobre cómo los patrones de chivo expiatorio se repiten a través de las generaciones y cómo pueden interrumpirse. El patrón de tu familia es de libro de texto, continuó. Pero lo que es único es que tienes documentación que abarca 2 generaciones. Los diarios de tu tío y tus propios registros crean una ventana sin precedentes sobre cómo se perpetúan estas dinámicas. La idea de convertir mi dolorosa experiencia en algo que pudiera contribuir a la comprensión académica era atractiva. La doctora Foster me aseguró que cualquier participación en la investigación sería completamente confidencial y que yo tendría voz en cómo se presentaran los hallazgos. Uno de los mayores desafíos en el estudio del chivo expiatorio familiar, explicó, es que los patrones a menudo están ocultos dentro de los sistemas familiares. A las víctimas se les enseña a minimizar sus experiencias o a culparse a sí mismas, y las familias presentan una narrativa diferente al mundo exterior. Tu caso es inusual porque el patrón se hizo públicamente visible, lo que nos da una visión que rara vez podemos ver. Acepté participar en su investigación, en parte porque quería contribuir a la comprensión de estas dinámicas, pero sobre todo porque quería que mi experiencia sirviera a un propósito más grande, más allá de mi propia sanación. El análisis preliminar de la doctora Foster reveló algunos patrones fascinantes. Descubrió que el tratamiento de mi madre hacia el tío Mike y su tratamiento hacia mí seguían trayectorias casi idénticas, favoritismo inicial hacia un hermano carismático, marginación gradual del hijo más tranquilo, escalada de la exclusión en torno a los principales eventos familiares y, finalmente, asesinato del carácter cuando el chivo expiatorio intentaba abordar los problemas. Lo que es particularmente interesante, me dijo la doctora Foster durante una de nuestras entrevistas, es como tu madre pareció recrear inconscientemente la dinámica familiar en la que creció, pero se asignó a sí misma el papel de la hija favorecida en lugar del chivo expiatorio. Se convirtió en lo que su padre fue para su hermano, el progenitor que participó activamente en la marginación de un miembro de la familia. Esta idea me ayudó a entender algo que nunca había podido articular antes. Mi madre no solo me estaba descuidando por indiferencia, estaba recreando activamente una dinámica familiar que le parecía normal, aunque había causado un dolor tremendo a su propio hermano. Las familias son sistemas, explicó la doctora Foster. Cuando alguien crece en un sistema disfuncional, a menudo recrea esa misma disfunción en la siguiente generación, incluso si fue la víctima de ella. Tu madre aprendió que las familias tienen un hijo bueno y un hijo problemático, y se aseguró de que Emma estuviera posicionada como la hija buena, lo que automáticamente te asignó a ti el papel de la hija problemática. Las sesiones de investigación fueron tanto esclarecedoras como emocionalmente difíciles. Revisar mi documentación con una investigadora capacitada significó examinar patrones que había estado demasiado cerca para ver con claridad. La doctora Foster me mostró cómo la exclusión de mis padres hacia mí, en realidad, había aumentado con el tiempo en respuesta a mis logros. Mira esta línea de tiempo, dijo, señalando un gráfico que había creado. Tus honores académicos, tus ascensos laborales, tu aceptación en la escuela de posgrado, todos son seguidos, en cuestión de semanas, por grandes celebraciones para Emma que te excluyeron. Teorizó que mis éxitos amenazaban la narrativa familiar que posicionaba a Emma como la triunfadora y a mí como el problema. En lugar de celebrar tus logros, lo que habría interrumpido sus roles establecidos,
tus padres inconscientemente intensificaron las celebraciones de Emma para mantener la jerarquía. Esta explicación me ayudó a entender por qué mis exclusiones de cumpleaños habían empeorado con el tiempo en lugar de mejorar. Siempre había asumido que si lograba más, trabajaba más duro o causaba menos problemas, mis padres finalmente me notarían y me valorarían. Pero el análisis de la doctora Foster sugería lo contrario: cuanto más lograba, más amenazante me volvía para el sistema familiar, y más activamente trabajaban para marginarme. La doctora Peterson fue entrevistada como experta en dinámicas familiares, con mi permiso, y explicó los patrones psicológicos que crean chivos expiatorios dentro de las familias. Lo que vemos aquí es un patrón que a menudo se repite a través de las generaciones, dijo. Las familias desarrollan sistemas donde un miembro es consistentemente marginado, y esa marginación se justifica luego a través de narrativas que pintan a la víctima como demasiado sensible, dramática o mentalmente inestable. Estos patrones no solo dañan a la víctima inmediata, sino que afectan a todo el sistema familiar. La respuesta fue abrumadora. Mi historia se convirtió en un punto de referencia para las discusiones sobre el trauma familiar y el mito de "pero son familia" como justificación para el abuso. Pero, de manera más práctica, la atención tuvo consecuencias reales para mis padres. La compañía de papá, ya preocupada por la atención en las redes sociales, lo puso en licencia administrativa mientras evaluaban la situación. Al parecer, varios clientes importantes habían visto las historias y expresado su preocupación por trabajar con alguien que era retratado como emocionalmente abusivo. Mamá perdió 2 contratos de marketing freelance después de que los clientes vieran su nombre asociado con la historia. El patrocinador del blog de viajes de Emma la abandonó, citando publicidad negativa y problemas de imagen de marca. El acoso se detuvo por completo, pero la respuesta más satisfactoria provino de personas de las que nunca esperé saber nada. Mi profesora de inglés de la secundaria, la señora Rodríguez, se puso en contacto a través de LinkedIn. Había visto la historia y me recordaba como una estudiante brillante y tranquila que parecía llevar una pesada carga. Me dijo que siempre se había preguntado por qué mis padres nunca asistían a las ceremonias de premios cuando yo ganaba honores académicos, mientras que estaban en primera fila en cada uno de los partidos de fútbol de Emma. 3 de mis amigos de la universidad me enviaron mensajes para decirme que siempre habían pensado que la dinámica de mi familia parecía extraña, pero no habían querido decir nada. Compartieron recuerdos específicos de ocasiones en que mi familia me había excluido de conversaciones o celebraciones, momentos que yo había olvidado o me había convencido de que eran normales. Incluso personas de mi programa de posgrado actual se pusieron en contacto. Compañeros de clase me dijeron que habían notado que nunca hablaba de mi familia y se habían preguntado si algo andaba mal. La validación fue abrumadora y sanadora de maneras que no había esperado. Pero quizás la respuesta más significativa provino de otros niños olvidados. Recibí cientos de correos electrónicos y mensajes de personas que compartían sus propias historias, personas que habían experimentado boicots de cumpleaños similares, exclusión de celebraciones familiares o ser pintados como el niño problemático, cuando intentaban abordar quejas legítimas. Muchos de ellos dijeron que mi historia les dio permiso para reconocer sus propias experiencias y establecer sus propios límites. Empecé un grupo privado de Facebook llamado Miembros Olvidados de la Familia, que ahora tiene más de 3.000 miembros. Se ha convertido en una red de apoyo para personas que lidian con el chivo expiatorio familiar, y varios profesionales de la salud mental se han unido como recursos. En cuanto a mi familia, intentaron una última táctica de manipulación. 3 semanas después de la emisión de la segunda historia, recibí una carta certificada de un bufete de abogados. Mis padres amenazaban con demandarme por difamación e imposición intencional de angustia emocional, afirmando que había destruido su reputación con acusaciones falsas. Reenvié la carta a la abogada con la que Rebecca me había contactado, una que se especializaba en derecho de los medios y se había ofrecido a ayudarme de forma gratuita después de ver mi historia. Se rió cuando la leyó. Annette, ellos documentaron su propio comportamiento, dijo. Todo lo que compartiste fueron tus propias experiencias o documentación que ellos mismos publicaron en las redes sociales. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Además, la campaña de acoso que lanzaron en tu contra es, en realidad, motivo para que tú los demandes a ellos. Envió una carta de respuesta señalando que no solo no tenían un caso, sino que su campaña de acoso estaba bien documentada y podría resultar en cargos criminales si continuaba. Nunca volví a saber de su abogado. Han pasado 6 meses desde que corté el contacto, y mi vida se ha transformado por completo.
Terminé mi tesis y me gradué con honores. El estrés de lidiar con la disfunción familiar había estado afectando mi rendimiento académico más de lo que me había dado cuenta. Sin ese constante desgaste emocional, mi concentración y productividad aumentaron drásticamente. Conseguí un puesto a tiempo completo como coordinadora de investigación en la universidad, con excelentes beneficios y la oportunidad de continuar hacia mi doctorado si así lo decido. Estoy saliendo con alguien ahora, un compañero de posgrado llamado Alex, a quien conocí en el grupo de apoyo. Él está trabajando en su propio trauma familiar, y nos entendemos de maneras que nunca creí posibles. Lo más importante es que he aprendido cómo son las relaciones saludables. El grupo de apoyo se ha convertido en una especie de familia elegida. Celebramos los cumpleaños, logros e hitos de los demás. He aprendido lo que se siente tener gente que te apoya consistentemente. Mi cumpleaños número 26 fue el mes pasado. El grupo de apoyo me organizó una fiesta sorpresa. Alex me hizo un pastel desde cero. Mi casero, que se convirtió en un amigo después de la atención mediática, me trajo flores. Incluso Kevin, de la cafetería, pasó con una tarjeta. Por primera vez en años, me sentí genuinamente celebrada. En cuanto a mis padres y Emma, han desaparecido lentamente del ojo público. Papá finalmente regresó al trabajo, pero con un puesto inferior. La presencia de mamá en las redes sociales es mínima ahora. Aprendió por las malas que hacerse la víctima públicamente puede ser contraproducente de manera espectacular. Emma se mudó a otro estado, afirmando que quería un nuevo comienzo para su blog de viajes. Según amigos en común, le costó reconstruir su presencia en línea y ha tenido que conseguir un trabajo normal. No les deseo ningún mal, pero tampoco los extraño. La doctora Peterson me ayudó a entender que amar a alguien no significa aceptar su abuso, y que a veces lo más saludable que puedes hacer por todos los involucrados es alejarte. La orden de alejamiento sigue en vigor, aunque no han intentado contactarme desde la carta legal. Sospecho que finalmente entendieron que la situación que habían creado era irreversible. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento de haber hecho pública mi historia. La respuesta es absolutamente no. Hacerlo público no fue una venganza, fue reclamar mi narrativa. Durante años, ellos controlaron la historia sobre nuestra familia, sobre quién era yo, sobre por qué nuestras relaciones estaban rotas. Me pintaron como dramática, inestable, desagradecida. Cuando intentaron controlar preventivamente la narrativa lanzando su campaña en redes sociales, me dieron la oportunidad de contar la verdad. Las consecuencias que enfrentaron no fueron un castigo que yo orquesté, fueron los resultados naturales de que sus propias acciones fueran expuestas al escrutinio público. El boicot de cumpleaños, la campaña de acoso, los intentos de dañar mi reputación en la escuela y el trabajo, todo eso fue su elección. Simplemente dejé de protegerlos de las consecuencias de esas elecciones. El regalo más inesperado de toda esta experiencia ha sido aprender que no estoy sola. Los niños olvidados están en todas partes. Simplemente no hablamos de ello porque hemos sido condicionados a proteger la narrativa familiar y a culparnos a nosotros mismos por la disfunción. Pero cuando hablamos de ello, cuando dejamos de cargar con los secretos familiares y empezamos a decir nuestra verdad, descubrimos que el problema nunca fuimos nosotros. Sigo en terapia, todavía trabajando en las capas de trauma que provienen de una infancia de exclusión sistemática. Pero lo hago rodeada de personas que me valoran, me celebran y me apoyan consistentemente. Mi próximo cumpleaños será mi segunda fiesta anual de cumpleaños con mi familia elegida. Ya la estoy planeando, porque he aprendido que celebrarse a uno mismo no es egoísta, es necesario. Y he aprendido que, a veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. A veces, es simplemente vivir bien, ser amada y negarse a cargar con la disfunción de otras personas por más tiempo. Para cualquiera que lea esto y se vea reflejado en mi historia, te mereces algo mejor. Te mereces ser celebrado. Te mereces relaciones en las que no tengas que demostrar constantemente tu valía. Y si tu familia no puede proporcionarte eso, tienes el derecho de encontrar personas que sí lo hagan. Los niños olvidados merecen ser recordados, y no necesitamos el permiso de nadie para ponernos finalmente en primer lugar. Actualización, ha pasado un año, y quería añadir esto. Emma me contactó el mes pasado a través de un amigo en común. Quería disculparse y explicar. Me negué. Algunos puentes, una vez quemados,
están destinados a permanecer así. Pero le envié un mensaje a través del amigo: espero que hayas aprendido a valorar a las personas en tu vida mientras las tienes, en lugar de darlas por sentado hasta que se han ido. Me han dicho que lloró cuando lo recibió. Una parte de mí se siente triste por eso, porque recuerdo a la hermana pequeña que solía seguirme a todas partes y copiar todo lo que hacía. Pero esa hermana pequeña creció y se convirtió en alguien que se quedó de brazos cruzados, viendo cómo nuestros padres olvidaban que yo existía año tras año, y solo habló cuando hubo consecuencias para ella. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. La buena noticia es que he aprendido que no necesito su disculpa para sanar. No necesito que ninguno de ellos reconozca lo que hicieron para saber qué sucedió y para saber que no estuvo bien. Necesitaba su reconocimiento cuando todavía luchaba por las migajas de su atención, pero ya no necesito nada de ellos.